Hay años que ningún hombre puede permitirse desperdiciar, y, sin embargo, casi todos los desperdician. No porque sean vagos, no porque carezcan de talento, sino porque cometen errores. Errores tan comunes, tan sutiles, que ni siquiera los ven hasta que es demasiado tarde. Y cuando por fin los ven, los años se han ido, las oportunidades se han ido, y el único patrimonio que les queda en las manos es el del arrepentimiento. Puedes creer que estás a salvo, puedes pensar que trabajas duro, que provees, que avanzas, y, sin embargo, incluso mientras me escuchas ahora, puede que ya haya fugas silenciosas en tu vida, hábitos, elecciones y compromisos que te están robando la fortuna, menguando tu influencia y erosionando tu futuro. No son fracasos obvios, son ladrones ocultos. Susurran, está bien, tienes tiempo. Mientras el reloj avanza sin misericordia, no voy a nombrarlos todavía. Si lo hiciera, asentirías de acuerdo y seguirías a la deriva como antes. No, primero, debes sentir el peso de esta verdad. No estás compitiendo simplemente por dinero en estas décadas, estás compitiendo por tu destino. Los hombres que se elevan en sus 30 y 40 son coronados de por vida. Los que derivan son olvidados o, peor aún, recordados solo como ejemplos de potencial desperdiciado. Piénsalo. Lincoln era un desconocido en sus 20, pero para sus 40 estaba listo para preservar una nación. Carnegie fue pobre en su juventud, pero en sus 30 y 40 mandaba en el acero. Rockefeller, Ford, Edison, todos hombres cuyas fortunas y imperios se forjaron justamente en estos años. Tomaron decisiones que se multiplicaron durante décadas, y por cada hombre que se elevó, hubo miles que dilapidaron su mejor época en errores tan pequeños que parecían inofensivos hasta que llegó la factura. Y he aquí la verdad brutal, la factura siempre llega. Las decisiones que postergas, los miedos que obedeces, las oportunidades que entierras, no desaparecen. Se convierten en cadenas que se aprietan con cada año que pasa. A los 50, las cadenas están cerradas. A los 60, son irrompibles. Por eso estos años, tus 30 y tus 40, son decisivos. Te costarán todo si te dejas llevar. Así que escucha con atención. Te mostraré los 7 errores que arruinan a los hombres en estas décadas. Pero no lo escuches como entretenimiento. No asientas diciendo, es verdad, para luego volver al mismo camino. Escúchalo como si te fuera la vida en ello, porque te va. Cada error que reconoces y destruyes es una cadena rota, una fortuna preservada, un destino recuperado. No te halagaré con vagos ánimos, te daré la verdad peligrosa. La verdad que la mayoría jamás oirá porque está demasiado ocupada poniendo excusas mientras sus mejores años se pudren. Pero tú estás aquí, estás listo. Y si me escuchas con las 2 manos, aún puedes apoderarte de las décadas que deciden todas las demás. Así que permíteme empezar con el primer error, tan sutil que la mayoría lo llama prudencia. Y, sin embargo, asesina en silencio su futuro. Error 1. La máscara de la prudencia. Hay una máscara que arruina a más hombres que la derrota abierta. No se llama miedo, se llama prudencia. Susurra, sé cauto, espera un poco más, reúne más pruebas, asegura más consejos. Bajo este disfraz, miles entierran sus mejores años creyéndose sabios cuando en verdad son tímidos. Confunden la vacilación con la sabiduría y se felicitan mientras la oportunidad se escapa para siempre. Los miedos que tejen esta máscara son siempre los mismos. El miedo a la pobreza dice, no arriesgues, podrías perder. El miedo a la crítica dice, ¿qué pensarán si fracasa? El miedo al fracaso dice, mejor esperar que tropezar. Estos miedos hablan suavemente, pero paralizan por completo. Un hombre en sus 30 y 40 que los obedece es como un soldado que afila su espada pero nunca entra en batalla. Sus años se desvanecen mientras sus enemigos avanzan. Observa cómo estos miedos roban a los hombres sus décadas de mayor vigor. Un hombre desea iniciar un negocio, pero el miedo a la pobreza le susurra, conserva el sueldo que tienes. Quiere hablar con audacia, pero el miedo a la crítica le advierte que se reirán. Planea expandirse, pero el miedo al fracaso le sisea. Espera hasta que sea seguro. Así retrasa, y retrasa hasta que los años más propicios para la audacia se han ido. Su cautela se convierte en su prisión, y la máscara de la prudencia en su cadena. Contrástalo con Henry Ford.
Cuando declaró que construiría un automóvil para las multitudes, los financieros se mofaron. Los académicos lo tildaron de ignorante. Los expertos lo declararon imposible. Si Ford hubiera llevado la máscara de la prudencia, habría demorado, reunido más pruebas, esperado a que la risa se apagara, pero actuó, construyó, persistió. Su aura de decisión obligó a los hombres a creer, y su fortuna lo coronó. Mientras otros se escondían tras la prudencia, él marchó con fe. La prudencia tiene su lugar cuando está guiada por un propósito definido. Pero la prudencia sin propósito no es más que miedo disfrazado. La verdadera sabiduría no está en esperar una seguridad perfecta, sino en actuar con decisión cuando el objetivo está claro. Porque la seguridad nunca es perfecta, pero la decisión construye poder. El hombre que decide se fortalece. El que demora se debilita. La demora se convierte en deriva, y la deriva en ruina. Graba esta verdad: la vacilación cuesta más que el error. Un paso equivocado puede corregirse, ningún paso, no. Una decisión errónea puede enseñar, la ausencia de decisión esclaviza. El hombre tímido cree que evita la pérdida, pero en realidad pierde el único recurso que jamás se restaura: el tiempo. Cada año rendido a la máscara de la prudencia es un tesoro enterrado sin retorno. Di esto conmigo ahora: no confundo el miedo con la sabiduría. Mis decisiones son ley, la fortuna obedece. Dilo con convicción hasta que se grabe en tu alma, porque el hombre que decide irradia autoridad. Su aura manda. Los demás lo siguen no porque siempre tenga razón, sino porque siempre se mueve. El mundo se inclina más ante el decisivo que ante el cauto, porque la decisión crea impulso, y el impulso conquista la resistencia. No imagines que puedes esconder tu miedo. La sala lo percibe antes de que hables. Cuando demoras, cuando te excusas, cuando pospones, tu aura se apaga. Los hombres lo sienten y retiran su confianza. Pero cuando decides, aún en la incertidumbre, tu aura se enciende. Los hombres lo sienten y ofrecen su ayuda. La inteligencia infinita responde con mayor prontitud a la fe decisiva que a la prudencia tímida. Por tanto, arráncate la máscara, llama al miedo por su nombre. No lo adules llamándolo cautela o prudencia cuando no es más que vacilación. Actúa sobre tu deseo definido ahora. Arriesga no temerariamente sino con fe, porque el mayor riesgo no es la acción, sino la inacción. Es mejor caer y levantarse que quedarse inmóvil y pudrirse. Estos son tus años cumbre. No dejes que la máscara de la prudencia te los robe. Error 2. Las cadenas del salario. Un hombre puede creerse diligente porque se levanta temprano, trabaja largo y cobra a tiempo. Y sin embargo, si todo su esfuerzo se entrega solo por el pago que recibe, ha vendido su alma barato. Tus 30 y 40 no son décadas para sobrevivir únicamente. Son los años en que un hombre debe sembrar mucho más de lo que su patrón le exige, porque son los años en que los hábitos se endurecen y el destino toma forma. Si trabajas solo por el sueldo, seguirás siendo siervo para siempre. El mundo paga en proporción al servicio prestado siempre más, a la larga, al hombre que da más de lo que cobra. Pero el que calcula contra su jefe, el que pregunta, ¿por qué dar más de lo que me dan?, irradia desconfianza. Su aura susurra, soy un hombre de límites, no se me puede confiar la abundancia. Y la ley de la vida responde manteniéndolo pequeño. Estas cadenas son sutiles, no son de hierro en la muñeca, sino de pensamientos alrededor del alma. Un hombre dice, guardaré mis fuerzas hasta que me asciendan, entonces daré más, pero el ascenso nunca llega, porque su aura delata su cálculo egoísta. Dice, ¿por qué trabajaré más para el beneficio de otro? Pero al retener, se priva a sí mismo de la luz del crecimiento. Dice, primero debo asegurar a mi familia antes de arriesgar más. Pero en verdad, reteniendo, garantiza que su familia quede confinada al mismo círculo pequeño. Observa el ejemplo de Charles M. Schwab. Empezó en la acería, no como presidente, sino como obrero. No calculó estrechamente dando solo los golpes de labor que su salario exigía. Vertió pensamiento, entusiasmo y energía en tareas más allá de su puesto. Buscó oportunidades para dar mayor servicio, resolver problemas mayores, cargar con pesos más grandes. Carnegie sintió ese resplandor. Vio en Schwab a un hombre que sembraba más de lo que cobraba.
Esa aura lo alzó del suelo de la fábrica a la presidencia de un imperio. Todo hombre tiene dos amos, el que paga su sueldo y la ley del aumento. El primero puede fallar, la segunda nunca. El que siembra en exceso, siempre cosecha en abundancia, aunque cambie el campo. El empleador que retiene el reconocimiento no puede robarle. La ley traerá otro amo que recompense el hábito del servicio excedente. Pero el que retiene el esfuerzo no engaña a su patrón, sino a sí mismo, apagando su aura hasta que nadie confíe en él para ascenderlo. En tus 30 y 40, esta ley es implacable. Si edificas el hábito de servir solo por el salario, llevarás esa cadena a tus 50, y jamás se romperá. Mirarás atrás a décadas de labor, y no verás crecimiento, fortuna, ni expansión de poder. Pero si en estos años cultivas el hábito del servicio excedente, llevarás ese resplandor a toda oportunidad, y el mundo competirá por recompensarte. Dilo conmigo: demuestro mi valía antes de ser pagado. Siembro más de lo que cosecho y mi cosecha se multiplica. Repítelo hasta que se convierta en tu naturaleza. Deja que moldee tu conducta mañana. No esperes a un sueldo mayor para dar un servicio mayor. Da un servicio mayor ahora, y el sueldo mayor seguirá. Si no de una mano, de otra. Mira de nuevo a Henry Ford. Antes de que el mundo lo coronara, trabajó incansable en motores que no le pagaban nada. Vertió noches, sudor e imaginación en experimentos sin salario. Sin embargo, esas horas excedentes no fueron en vano. Construyeron su aura, atrajeron capital y obligaron al mundo a recompensarlo con riquezas sin medida. Contrástalo con el que deriva y exige más paga antes de mayor esfuerzo. Su aura es tenue, su confiabilidad pobre, y sus oportunidades se evaporan. Puede trabajar 40 años y permanecer en la misma estación, quejándose siempre de que nunca le dieron una oportunidad. Pero la verdad es que nunca demostró ser digno del ascenso sembrando en exceso. Sus cadenas fueron de su propia hechura. El hombre con propósito no pregunta ¿cuánto me pagan?, sino ¿en qué me estoy convirtiendo con este servicio? Ve cada acto extra, cada pensamiento extra, como una semilla que se multiplica en su carácter y en su resplandor. Sabe que la ley no puede ser burlada. Lo que se siembra debe cosecharse, y en mayor medida, su aura se ilumina. Los hombres sienten su fiabilidad, y la oportunidad lo sigue tan naturalmente como el agua fluye cuesta abajo. Este principio no es solo para fábricas u oficinas, rige todo ámbito de la vida. El esposo que da solo lo que considera requerido, reteniendo amabilidad, amor y paciencia, descubre que su hogar se enfría. El amigo que calcula cada favor pronto se descubre solo. El ciudadano que contribuye solo lo que está obligado paga en la moneda de la mediocridad. Pero el hombre que da más de lo pedido en casa, en la amistad, en la comunidad, construye un aura de abundancia que atrae lealtad, oportunidad y confianza. Estás en las décadas en que se prueba a los hombres. A los 30 y 40, la excusa de la juventud se ha ido. Son los años en que el mundo mira para ver si eres lo bastante hombre para soportar cargas mayores. Si das de mala gana, el mundo concluye que no lo eres. Si das con abundancia, te corona con mayor responsabilidad. A los 50, el juicio queda sellado. Siembra con abundancia ahora, y la cosecha te llevará por la vejez con honor. Por tanto, no lleves las cadenas del salario. Rómpelas demostrando tu valía antes de cobrar. Presta más servicio del que se te pide. Da más pensamiento del que se exige. Siembra más energía de la requerida. Hazlo sin resentimiento. Porque no sirves solo a un patrón, sirves a tu destino. La ley te pagará con abundancia. Tu aura brillará tan intensamente que los hombres confiarán en ti antes de que hables. Afírmalo de nuevo. Demuestro mi valía antes de ser pagado. Siembro más de lo que cosecho, y mi cosecha se multiplica. Grábalo en tu corazón, porque el hombre que domina este hábito en sus 30 y 40, jamás carecerá en sus 50 y 60. Llevará la abundancia con la misma naturalidad con que respira, porque su aura atestiguará: este es un hombre a quien se le puede confiar más. Error 3. La tiranía de estar ocupado. Hay una prisión en la que incontables hombres pasan sus 30 y 40. Sus muros no son de piedra, ni sus puertas se cierran con hierro. Está construida de actividad sin fin, de ruido, de movimiento sin progreso. La llaman diligencia, la llaman responsabilidad.
Yo la llamo la tiranía de estar ocupado. Es el hábito de confundir el movimiento constante con el avance, de confundir el cansancio del trabajo con la realización del propósito. Observa al hombre que llena cada día de tareas y, sin embargo, no avanza. Se levanta temprano, corre de recado en recado, termina el día exhausto. Y cuando le preguntas qué ha construido, señala solo salarios gastados y deberes repetidos. Su aura irradia tensión, pero no dirección. Se siente importante porque está ocupado, pero los años se escurren y su posición sigue igual. Su vida es una rueda que gira furiosamente, pero atada al mismo poste. Este es uno de los errores más costosos de los años cumbre, porque en tus 30 y 40, la fuerza aún abunda, la mente aún es rápida, la ambición aún arde. Si todo eso se vierte en ocupación sin plan, se desperdicia para siempre. El cansancio por sí solo no construye fortuna. Las tareas interminables sin un objetivo definido no crean destino. El mundo no recompensa al que más trabaja, sino al que trabaja con definición. Abraham Lincoln conoció derrota tras derrota. Sin embargo, cada acto, cada discurso, cada campaña se inclinaba hacia su propósito definido, preservar la unión y librarla de la esclavitud. Perdió elecciones, perdió popularidad, perdió comodidad, pero nunca perdió dirección. Sus días no se llenaron de movimiento aleatorio, sino de persistencia con propósito. Por eso, cuando llegó la hora de la crisis, su aura llevaba autoridad. Su progreso no se medía por cuántas tareas terminaba, sino por cómo cada acto lo acercaba a su fin supremo. Contrástalo con el político a la deriva de su época, que llenaba sus días de discursos y recados, pero carecía de propósito más alto. Estaban ocupados, pero su ocupación los dispersó en la oscuridad. El aura de definición de Lincoln, aunque probada en derrotas, creció en brillo hasta que el destino mismo se le rindió. Su ejemplo revela que el progreso no es producto de la actividad sola, sino de la actividad plegada a un objetivo escrito. Mira también al comerciante que llena su tienda de existencias interminables, baraja papeles hasta la noche, atiende cada demanda y nunca se detiene a preguntar: ¿cuál es mi propósito central definido? ¿A dónde quiero que me lleve esta labor? Despierta cada año más pobre en fuerzas y no más rico en fortuna. Su ocupación es un tirano que le roba el destino. Di esto conmigo: mido por el avance, no por las horas. Cada acto me dobla más cerca de mi propósito definido. Esta afirmación es una espada contra la tiranía de estar ocupado. Te obliga a juzgar tu labor no por el cansancio, sino por el resultado. No por el movimiento, sino por la dirección. No por cuántas tareas hiciste, sino por si esas tareas te llevaron hacia tu meta definida. Debes entender que la mente subconsciente responde a la definición. La inteligencia infinita se alinea con la definición. Los hombres confían en el aura de definición. Pero cuando dispersas tu fuerza en innumerables encargos sin plan, tu aura es bruma. Los hombres perciben tu incertidumbre y la oportunidad huye. El mundo recompensa la decisión, no la distracción. No presumas de cuánto trabajas, presume de cuán sabiamente trabajas. Las horas no son riqueza. La dirección es riqueza. El que gasta 10 horas en ocupación confusa es más pobre que el que invierte una en acción decisiva, porque uno construye cansancio, el otro, fortuna. En estas décadas, la elección es tuya. Ser recordado por estar ocupado o por ser decisivo. He visto a muchos hombres despertar a los 50 para descubrir que décadas de ocupación no los dejaron más cerca de su verdadero objetivo. Construyeron rutinas, respondieron a demandas, satisficieron a otros, pero jamás doblaron sus días a un plan definido. Su aura se desgastó, su fe se apagó, su destino se desperdició. Y sin embargo, he visto a hombres con menos horas, menos tareas, pero con propósito definido, elevarse a la grandeza. La diferencia no fue el trabajo, fue la finalidad. Piensa de nuevo en Henry Ford. No estaba más ocupado que otros mecánicos de su tiempo, pero sí era definido. Cada hora que vertió en el automóvil estaba dirigida a su visión de servir a las multitudes. Su aura no se dispersó en tareas sin fin, sino que recogió fuerza en un objetivo único. Esa definición obligó a inversores, trabajadores y al propio mundo a doblegarse a su visión. La ocupación lo habría enterrado en tareas pequeñas. La definición lo elevó al dominio. La cura para la tiranía de estar ocupado es simple.
Escribe tu plan. Define tu propósito central definido. Reduce cada acto a su relación con ese propósito. Si te acerca, hazlo con persistencia. Si no, deséchalo. Este hábito transformará tus décadas. Tu aura se volverá clara, tu energía concentrada, tu progreso visible. Los hombres sentirán tu dirección y se apresurarán a ayudarte. Déjame advertirte, la excusa de la ocupación es la preferida de los que derivan. Dicen, estoy demasiado ocupado para planear, demasiado ocupado para definir mi objetivo, demasiado ocupado para estudiar y pensar. Es la confesión de un esclavo del movimiento. Porque estar ocupado sin objetivo es un narcótico, se siente como progreso, pero es deriva. No te engañes, detente, define, planifica, luego muévete con persistencia, eso es maestría. Afírmalo una vez más. Mido por el avance, no por las horas. Cada acto me dobla más cerca de mi propósito definido. Dilo hasta que sientas un cambio dentro de ti, que gobierne tus días. Entonces tus 30 y 40 no se desperdiciarán en la tiranía de estar ocupado, sino que se invertirán en la construcción del destino. Error 4. El fuego que consume. Hay un fuego en todo hombre, arde con fuerza en los 30, arde con potencia en los 40, y puede construir imperios o dejar solo cenizas. Ese fuego es emoción, pasión, ambición, ira, amor, imaginación, deseo. Es el combustible bruto del logro. Pero la mayoría permite que este fuego los consuma en lugar de servirles. Lo dilapidan en disputas, indulgencias, envidias o placeres sin objetivo. Creen que están vivos porque sienten la llama, pero no saben que el fuego sin dirección destruye. No puedes matar la pasión. Intentar suprimirla es matar la vitalidad misma, pero puedes mandarla. Esta es la ley de la transmutación. Encauzar la emoción bruta en creación constructiva. El hombre que domina esta ley irradia resplandor. Su aura arde con poder. Los hombres sienten su presencia, porque su fuego no se dispersa, golpea como rayo sobre su propósito definido. El que desobedece esta ley es gobernado por el apetito. Su aura parpadea con caos. Los hombres perciben debilidad y la oportunidad huye. Thomas Edison es el ejemplo supremo. Fue un hombre de intensa pasión. No la despilfarró en disipación ni en ocio ocioso. La transmutó en invención. Noches sin dormir, pruebas interminables, frustraciones ardientes. Todo eso lo vertió en la lámpara, el fonógrafo, el millar de creaciones que llevaron su nombre a la historia. Su fuego no lo consumió a él, consumió obstáculos. Y su aura atrajo a hombres a trabajar con él, obligó a financieros a creer, inspiró al mundo a seguirlo. Contrástalo con el hombre que desperdicia pasión en vicios. Llena sus años de indulgencia, su fuerza se fuga por el apetito, su ambición se derrite en envidia, su frustración se desborda en disputas. Se siente vivo, pero está quemando su propia casa. Su aura es tenue, inquieta, poco fiable. Los hombres quizá rían con él en la taberna, pero nadie le confiará un destino. A los 50, su fuego lo habrá consumido, dejando solo cenizas donde pudo alzarse la grandeza. Atiende esta advertencia. En tus 30 y 40, la emoción está en su punto más fuerte. Son las décadas en que apetitos, ambiciones, deseos y frustraciones arden con mayor fiereza. Si no los dominas, te dominarán. Si no los diriges, te dirigirán. Si no los enganchas a tu propósito definido, te engancharán al arrepentimiento. Dilo conmigo. Transmuto el fuego en fuerza. Mis emociones sirven a mi propósito, no a mi debilidad. Repítelo hasta sentir que el fuego interior se inclina ante tu decisión. Porque la decisión es el gobernador de la pasión. El hombre que decide puede mandar incluso sobre sus deseos más fuertes. El que deriva es su esclavo. No confundas esto con frialdad. Maestría no es supresión. El hombre sin fuego no es más que leña muerta. Maestría es dirección. Es tomar la llama del amor y transmutarla en devoción, que edifica una familia e inspira logro. Es tomar la llama de la ambición y transmutarla en noches largas de trabajo que construyen una empresa. Es tomar la llama de la ira y transmutarla en resolución que corrige la injusticia. Es tomar la llama de la frustración y transmutarla en persistencia que vence obstáculos. Mira de nuevo a Abraham Lincoln. Su vida estuvo llena de pena y derrota, pero transmutó esas emociones en compasión, resistencia y fuerza de voluntad.
No permitió que el dolor lo consumiera, permitió que lo profundizara. Su aura se volvió tan estable y luminosa que una nación exhausta confió en él en sus horas más oscuras. Su fuego no se desperdició en queja, se dirigió al propósito. Por eso se le recuerda. Considera también a Booker T. Washington. Nacido en esclavitud, rodeado de limitación, pudo haber gastado su pasión en resentimiento, amargura y queja, pero la transmutó en educación, liderazgo y visión. Su aura llevaba tal fe y propósito que hombres que quizás se le habrían opuesto se vieron compelidos a asistirlo. Su fuego no lo consumió, alumbró el camino a otros. Debes hacer la misma elección. No malgastes tus décadas en indulgencia. No derroches tu fuego en apetitos que solo dejan cenizas. Cada vez que la pasión se eleve, pregúntate, ¿cómo puede transmutarse esto en fuerza para mi propósito? Si es amor, que construya devoción. Si es ambición, que construya empresa. Si es ira, que construya resolución. Si es frustración, que construya persistencia. Así, cada emoción se convierte en sierva. Di otra vez, transmuto el fuego en fuerza. Mis emociones sirven a mi propósito, no a mi debilidad. Grábalo en tu alma, porque esta afirmación es la ley de la maestría. El que vive por ella, verá su aura arder más brillante cada año. Los hombres confiarán en él, porque sentirán que sus pasiones no son llamas salvajes, sino fuego disciplinado. La fortuna los servirá, porque la inteligencia infinita responde más a la pasión disciplinada que al razonamiento frío. El que deriva, pasa sus 30 y 40, arrastrado por cada deseo, cada apetito, cada queja. A los 50, está vacío. El decisivo pasa sus 30 y 40 dirigiendo la pasión hacia el propósito. A los 50, está lleno de poder. ¿Cuál serás tú? La respuesta no está en tu talento ni en tu educación, sino en cómo mandas tu fuego. Recuerda a Edison, que convirtió fuego en invenciones. Recuerda a Lincoln, que convirtió el dolor en resistencia. Recuerda a Washington, que convirtió el resentimiento en visión. Su grandeza no fue tener más fuego, sino transmutarlo. Ese mismo fuego arde ahora en ti. Estas décadas decidirán si te consume o te corona. Error 5. La vela solitaria. Una vela puede dar luz, pero cuando el viento arrecia, su llama tiembla, su alcance es pequeño, su poder débil. Sola, puede guiar un paso, pero no construir un camino para una multitud. Así es el hombre que se aísla en sus 30 y 40. Insiste en que puede librar sus batallas solo, construir su fortuna solo, cargar su peso solo. Rehúsa el consejo, rechaza la alianza, desconfía de la fuerza de otras mentes. Haciendo eso, se condena a la debilidad de la vela solitaria. La ley del éxito es la armonía. Cuando dos o más mentes se unen con propósito definido, nace un poder nuevo, la mente maestra. Este poder no es teoría, es fuerza. Multiplica el resplandor de cada hombre, creando un aura mayor que la suma de sus partes. Solo, tu luz parpadea, unido, tu luz fulgura. Y, sin embargo, la mayoría malgasta sus décadas cumbre en testaruda independencia, confundiendo aislamiento con fuerza. Creen que el secreto los protege, pero en verdad los debilita. Considera a Andrew Carnegie. Admitió abiertamente que su riqueza no brotó solo de sus manos, sino de su alianza con hombres de pericia y fe. Se rodeó de ingenieros, organizadores, financieros, todos armonizados a su propósito definido. El aura de esa alianza era tan contundente que atrajo capital, venció rivales y edificó un imperio de acero. Sin esa mente maestra, Carnegie habría quedado como otro inmigrante ambicioso. Con ella, se convirtió en uno de los hombres más ricos de su era. Mira también a Henry Ford. Su tosudez era famosa, pero incluso él extrajo fuerza de la alianza. Su amistad con Thomas Edison lo alentó cuando el mundo se burlaba de su sueño. La aura combinada amplificó la visión de ambos. Ford no inventó solo. Se unió a aliados que creían en su objetivo. Por eso su coche llenó el mundo, mientras miles de mecánicos laborando en soledad se desvanecieron en el olvido. La lección es clara. El aislamiento disminuye el aura. La armonía la amplifica. La vela solitaria puede brillar con valentía, pero no resiste la tormenta. 2 velas, 3, una docena, unidas, iluminan un salón,
y no pueden ser apagadas por el mismo aliento que mata a una. La mente maestra no es sentimentalismo, es supervivencia. Es el único modo de magnificar tu fuerza más allá de tus límites individuales. Y, sin embargo, los hombres en sus 30 y 40 a menudo la resisten. Dicen, no necesito a nadie, puedo con esto yo solo. El orgullo los ciega. O dicen, no puedo confiar en nadie, me decepcionarán. El miedo los engaña. O dicen, estoy demasiado ocupado, no puedo invertir tiempo en alianzas, la ocupación los esclaviza. Son excusas, y cada excusa los deja como una llama solitaria temblando mientras otros forman hogueras que mandan el destino. Di esto ahora, me uno en armonía con aliados escogidos. Juntos, nuestro resplandor doblega los acontecimientos. Esta afirmación es una declaración contra el aislamiento. Te recuerda que tu mayor fuerza se multiplica cuando te unes en armonía con otros que comparten tu propósito definido. Repítela a diario hasta que tu orgullo ceda y tu miedo se disuelva. Porque la ley no cambiará. Solo eres limitado, unido, multiplicado. Esto no significa unirte con cualquiera. La alianza equivocada puede envenenar más que el aislamiento. Debes escoger aliados como un general escoge comandantes. Busca hombres de propósito definido, de fe, de persistencia. Evita al quejica, al cínico, al dubitativo. Su aura tenue debilitará la tuya. Guarda la armonía con celo. Una nota discordante puede romper la sinfonía. Mejor un aliado fiel que una multitud a la deriva. Piensa en el gabinete de Abraham Lincoln. Eran hombres de voluntad fuerte y diferencias agudas, y aún así se unieron bajo su propósito definido. El aura de Lincoln se vio magnificada por esa mente maestra. Su fe combinada sostuvo a una nación dividida. Sin ellos, Lincoln habría sido solo un abogado cansado, elevado demasiado alto. Con ellos, fue el líder que preservó una unión. No debes derivar solo. En estas décadas, las alianzas son decisivas. Abren puertas que no puedes forzar. Aportan sabiduría que no posees. Te sostienen cuando tu fe titubea. Muchos no fracasan por falta de talento, sino por falta de aliados. Intentan construir imperios solos, y su vela se apaga por agotamiento. El sabio construye su mente maestra y su aura se vuelve irresistible. La verdad es dura. Si a tus 40 no has cultivado alianzas, ya vas tarde. Las cadenas del aislamiento se aprietan cada año. Las oportunidades pasan a quienes están unidos. Puedes trabajar el doble y seguir siendo la mitad de efectivo, porque un hombre solo no iguala el resplandor de muchos. La fortuna favorece la armonía. La inteligencia infinita fluye más libremente por mentes combinadas que por una sola. Repítelo, me uno en armonía con aliados escogidos. Juntos, nuestro resplandor doblega los acontecimientos. Escríbelo, dilo, vívelo. Empieza a formar tu mente maestra ahora. Comparte tu propósito definido con un aliado de confianza. Reuníos a menudo, intercambiad ideas, alentaos, manteneos responsables. Este simple hábito puede multiplicar tu fortuna más que cualquier esfuerzo solitario. No seas la vela solitaria que tiembla en la tormenta. Sé la hoguera de muchas llamas unidas. Estos años de tus 30 y 40 decidirán si te quedas solo y pereces, o te unes y prevaleces. Rompe el error del aislamiento. Construye la mente maestra. Cuando lo hagas, tu aura llevará tal brillo que hombres, dinero y oportunidad no podrán resistirse. Error 6. El hábito de rendirse. Hay un hábito que roba más fortunas que la pobreza, más destinos que la ignorancia, más años que la ociosidad. Es el hábito de rendirse. No se anuncia con trompetas ni estandartes. Entra en silencio, susurrando tras la primera derrota. Quizá esto no era para ti. Quizá deberías probar algo más fácil. Quizá es más sabio dejarlo, y los hombres escuchan. Abandonan su propósito. Excusan su debilidad y empiezan una vida de deriva. La tragedia no está en una rendición, sino en el hábito que forma. Porque una vez que un hombre se excusa ante el primer obstáculo, se vuelve más rápido para excusarse en el segundo, más rápido aún en el tercero, hasta que rendirse se convierte en su reflejo. Para sus 40, ya no es un hombre de decisión, sino un hombre de excusas. Su aura irradia rendición.
los hombres lo sienten, desconfían y lo pasan por alto. Se pregunta por qué la fortuna lo evita, sin saber que lleva años emitiendo derrota. Considera la historia de Rue Derby. Él y su tío se contagiaron de la fiebre del oro y reclamaron una veta. Tras semanas de trabajo, toparon con mineral. Compraron maquinaria, invirtieron tiempo, reunieron esperanza. Luego, tras unos carros de metal brillante, la veta desapareció. Taladraron, pero el oro se había ido. Por fin, se rindieron. Vendieron la maquinaria a un chatarrero y se marcharon. El chatarrero trajo a un ingeniero que estudió el terreno y descubrió que la veta estaba a solo 1 metro de donde se detuvieron los Derby. A 1 metro de la fortuna, se rindieron. Pero grabemos la lección. Darby aprendió de su costoso error. Decidió no volver a rendirse ante el primer obstáculo. Llevó esa lección al negocio de seguros. Cada vez que un cliente decía no, Darby recordaba la veta de oro y persistía. Con el tiempo, construyó una fortuna mayor que la que el oro le habría dado. Su rendición temprana le enseñó que el hábito de la persistencia es la única cura para el hábito de abandonar. Esta verdad está escrita en la vida de todos los grandes hombres. Abraham Lincoln perdió elección tras elección, perdió negocios, perdió a su amada, perdió salud y, sin embargo, rehusó rendirse. Cada derrota profundizó su persistencia, su aura se hizo más estable con cada golpe. Los hombres lo percibieron, confiaron en ello, y en la hora de la crisis lo siguieron. Su grandeza no consistió en evitar la derrota, sino en rehusar dejar que la derrota lo definiera. El hombre en sus 30 o 40 que se rinde con facilidad ya está enterrando su destino, porque estas décadas son el campo de pruebas. Todo gran objetivo será probado, todo plan digno encontrará resistencia. El que se rinde dicta su propia sentencia de mediocridad. El que persiste graba su nombre en la historia. La diferencia no está en el talento ni en la educación, sino en la elección de continuar cuando golpea la derrota. Di esto conmigo. Persisto hasta que la victoria sea ganada. La demora no puede quebrarme. La derrota no puede definirme. Que estas palabras ardan en tu subconsciente. Dítelas cuando surja el primer obstáculo, cuando la fatiga apriete, cuando el fracaso se burle. Porque cada repetición construye el hábito de la persistencia, y ese hábito es el antídoto contra la rendición. Observa cómo la oportunidad pone a prueba a los hombres. No cede al primer golpe a la puerta. Espera a ver si llamarás otra vez, y otra, y otra. Si te retiras, concluye que no eres digno. Si persistes, se abre. La fortuna no es cruel, es cauta. Solo recompensa a los que demuestran resistencia. El que se rinde nunca se demuestra a sí mismo. El que persiste obliga al reconocimiento. Mira a Henry Ford. Sus primeros modelos fracasaron, sus inversores se retiraron, su reputación fue objeto de burla. Persistió. Fue demandado, ridiculizado, opuesto y resistido. Pero rehusó rendirse. Su aura de persistencia se volvió tan poderosa que ni jueces ni financieros pudieron quebrarla. Al final, su visión prevaleció. No triunfó porque se le ahorrara la derrota, sino porque rehusó rendirse ante ella. Ahora mira al hombre que deriva de oficio en oficio. A los 30, prueba un camino. Ante el primer obstáculo, lo abandona. A los 35, prueba otro y vuelve a dejarlo. A los 40, un tercero y se rinde de nuevo. A los 50, no ha dominado nada. Su aura irradia debilidad. Los hombres sienten su inestabilidad y lo mantienen a distancia. Su vida se convierte en monumento, no solo de fracaso, sino de rendición. Graba esta verdad. La derrota no es fracaso. La derrota temporal es la semilla de la victoria si persistes. Pero si te rindes, la derrota se vuelve definitiva. Fracaso no es caer. Fracaso es quedarse en el suelo. Fracaso no es el golpe, es la reverencia ante él. El mundo respeta al hombre que se levanta incluso desde gran pérdida. Desprecia al que abandona a la primera señal de dureza. Por tanto, cincela en tu corazón la ley de la persistencia. Cada vez que rehusas rendirte, tu aura se ilumina. Cada vez que persistes, los hombres confían más en ti. La oportunidad cede más. La inteligencia infinita responde más. El hábito de la persistencia se compone en grandeza. El hábito de la rendición se compone en ruina. Elige ahora qué hábito formarás en tus 30 y 40.
Porque a los 50, el hábito es irrompible. Afírmalo de nuevo. Persisto hasta que la victoria sea ganada. La demora no puede quebrarme. La derrota no puede definirme. Esta afirmación es tu arma contra la rendición. Repítela hasta que se vuelva instinto, hasta que no puedas imaginar abandonar, hasta que tu aura irradie una resistencia tan fuerte que los hombres la sientan y te sigan. Recuerda a Darby, a 1 metro del oro. Recuerda a Lincoln, años de derrotas antes de la grandeza. Recuerda a Ford, el ridículo convertido en reverencia por la persistencia. Estos hombres demuestran que la fortuna corona no al veloz, sino al constante, no al talentoso, sino al infatigable, no al ingenioso, sino al persistente. Rompe el error de la rendición ahora, y tus décadas darán fruto que perdura. Error 7. El templo hueco. Hay un templo en cada hombre. Sus muros son invisibles, su altar está oculto, sus puertas en el silencio. Es la cámara interior del pensamiento, el lugar donde el deseo comulga con la fe, donde el subconsciente escucha, donde la inteligencia infinita responde. En los 30 y 40, este templo debe guardarse con más celo que nunca, porque en estas décadas, el ruido de la vida es más fuerte, las demandas más pesadas, las distracciones más astutas, y aún así la mayoría lo descuida. Corren, trabajan, discuten, planean, pero no entran jamás en la cámara. Su templo se vuelve hueco. El templo hueco es la ruina de incontables destinos. Un hombre puede ser diligente, ambicioso, incluso talentoso, pero si descuida el pacto del silencio, su aura refleja solo la circunstancia. Se convierte en un espejo del mundo, no en su comandante. Sus pensamientos se dispersan, su fe es débil, sus decisiones tímidas. Sin el pacto interior deriva, arrastrado por vientos externos. Con él, se ancla a la inteligencia infinita y manda a esos vientos. Booker T. Washington nació en esclavitud, rodeado de pobreza, limitado en oportunidades, enfrentado a prejuicios. Y, sin embargo, su aura irradiaba una fe tan brillante que hombres que podrían haberlo enfrentado, en cambio, lo apoyaron. ¿Qué le dio tal resplandor? Llenó su templo cada día. Renovó su pacto con propósito, fe y gratitud. Hablaba a su subconsciente como a un siervo fiel. Imprimía en él su visión, y por medio de él la inteligencia infinita le proveía ideas, aliados y resistencia. Su grandeza no surgió de la circunstancia, sino de la comunión. Considera también a Abraham Lincoln. En las horas más oscuras de la guerra, cuando la derrota parecía cercana y los aliados lo abandonaban, a menudo se retiraba al silencio. Allí buscaba guía no en periódicos, no en políticos, sino en la inteligencia no vista que gobierna todo. Su aura llevaba una calma con autoridad, incluso cuando la nación temblaba. Esa calma no era natural, fue cultivada en el templo del silencio. Pero la mayoría, en sus años cumbre, descuida esta cámara. Dicen: estoy demasiado ocupado. Dicen: rezaré luego. Reflexionaré cuando sea mayor. Construiré mi vida interior después de asegurar la exterior. Pero para entonces es tarde. Su templo está hueco, su aura, tenue. Sus decisiones, reactivas, no mandatorias, tienen fuerza en los brazos, pero debilidad en el alma. Graba esto. El subconsciente siempre escucha. Si no lo alimentas deliberadamente con gratitud, decretos y fe, se alimentará de miedo, crítica y duda. Difundirá debilidad a través de tu aura, y los hombres la sentirán. No puedes engañar al subconsciente ignorándolo. Debes mandarlo a diario con afirmaciones, con propósito definido, con gratitud. Ese es el pacto interior. Di esto conmigo. Entro en mi atrio interior. Decreto mi objetivo. La inteligencia infinita alinea el mundo con él. Repítelo mañana y noche. Dilo antes de dormir, cuando tu subconsciente está más abierto. Dilo al despertar, cuando tu mente está más fresca. Llena tu templo de fe antes de que el mundo lo llene de miedo. Construye este pacto hasta que se vuelva hábito, hasta que tu subconsciente lo acepte como ley. El templo hueco produce hombres hábiles en hablar pero débiles en poder. Sus palabras no pesan. Sus planes se desploman. Sus seguidores derivan. El templo lleno produce hombres cuya mera presencia inspira confianza. Pueden hablar poco, pero cuando hablan, sus palabras golpean como acero. Su aura irradia certeza,
porque se alimenta no de su pequeña fuerza, sino de la corriente infinita de inteligencia. Recuerda otra vez a Edison. Confesó que muchas de sus mejores ideas le llegaron de repente, como si se las susurraran. Había entrenado a su subconsciente para ser receptivo. Llenó su templo con decretos y persistencia, de modo que la inteligencia infinita pudiera responder. Esos destellos no fueron casualidad, fueron el fruto del pacto. No imagines que puedes aplazar esta práctica. Las décadas de tus 30 y 40 son decisivas. Si llenas tu templo ahora, el resto de tu vida llevará fuerza. Si lo descuidas ahora, tus años posteriores serán huecos. No importa cuán rico te vuelvas. Riquezas sin pacto interior son frágiles. Se desvanecen con los mercados. El resplandor construido en el pacto perdura, porque fluye de una fuente más honda que la circunstancia. Dilo de nuevo. Entro en mi atrio interior. Decreto mi objetivo. La inteligencia infinita alinea el mundo con él. Escríbelo, dilo, vívelo. Que gobierne tus noches y tus mañanas. Guarda tu templo con fiereza. No permitas que la queja, el chisme, el miedo o la duda lo contaminen. Llénalo solo con fe, gratitud y propósito definido. Si lo haces, tu aura arderá con un poder que el mundo no podrá resistir. El templo hueco es el más grave de los errores costosos, porque arruina incluso a hombres de talento y ambición. Los deja vacíos en el centro. No dejes que sea tu destino. Construye tu pacto ahora y tus décadas serán coronadas con resplandor. Los 30 y 40 son el punto de apoyo de la vida de un hombre. En la juventud se perdonan errores, la fuerza abunda, el tiempo es generoso. Los fallos se corrigen con la elasticidad de la edad temprana. En la vejez se excusan los arrepentimientos, se perdona que ya no se esfuerce. Pero en estas décadas no se toleran excusas. El mundo te observa ahora, te mide ahora, te prueba ahora. Estos años te coronarán con autoridad o te encadenarán con mediocridad. Por eso, cada error en estos años cuesta 10 veces. Y por eso digo claramente, si derivas ahora, te costará todo. Te he mostrado los 7 errores. No son fracasos dramáticos, son ladrones sutiles. No gritan, susurran, no golpean de repente, corroen en silencio. Cada año que los permites, se componen. Y cuando la factura llega a los 50, a los 60, ya es tarde para pagar. Las cadenas están cerradas, los años se fueron, la fortuna, perdida. Este es el ajuste de cuentas. El primer error fue la máscara de la prudencia. El miedo se disfrazó de sabiduría y los hombres lo obedecieron. Llamaron a su vacilación cautela, a su timidez prudencia, a su demora madurez. Pero la verdad era miedo, y el miedo roba los años decisivos. Henry Ford actuó mientras otros esperaban. Los cautos se rieron de él. Ellos son olvidados. Él es recordado. Graba esta verdad. La historia no honra a los cautos. Corona a los decisivos. El segundo error fueron las cadenas del salario. Los hombres vendieron su tiempo por paga y se creyeron seguros. Midieron cada hora por cada moneda, no dieron más de lo pedido y se consideraron astutos. Pero su aura se apagó, su confianza se evaporó y sus décadas fueron consumidas en labor sin fortuna. Charles Schwab dio más de lo que cobraba y Carnegie lo coronó. Miles dieron solo lo que cobraban y permanecen anónimos. ¿Cuál serás tú? El tercer error fue la tiranía de estar ocupado. Los hombres llenaron sus días de tareas, sus horas de movimiento, sus años de fatiga. Presumieron de estar ocupados, pero no avanzaron. Confundieron actividad con progreso, horas con logro, labor con destino. Abraham Lincoln, aunque derrotado muchas veces, dobló cada acto a su gran objetivo. Por eso sus derrotas se convirtieron en preparación y sus victorias en inmortales. El ocupado queda exhausto y olvidado. El hombre con propósito dobla la historia. El cuarto error fue el fuego que consume. Las emociones son poder, pero la mayoría deja que las gobiernen en vez de gobernarlas. Derrochan la pasión en indulgencia, envidia, disputas y apetitos. Su fuego los quema. Edison convirtió la pasión en invención. Lincoln, la pena en resistencia. Washington, el resentimiento en visión. Su fuego construyó imperios. El tuyo construirá o destruirá. Tú eliges. El quinto error
fue la vela solitaria. Los hombres se aislaron, orgullosos de la independencia, temerosos de la traición, demasiado ocupados para la alianza. Trabajaron solos y su llama titubeó. Carnegie confesó que su fortuna fue producto de su mente maestra. Ford fue fortalecido por Edison. Lincoln fue sostenido por su gabinete. El que insiste en caminar solo puede brillar con valentía, pero no resiste la tormenta. La mente maestra multiplica la fuerza. La vela solitaria muere. El sexto error fue el hábito de rendirse. Los hombres enfrentaron la derrota y se inclinaron. Se excusaron, probaron otra cosa y edificaron el reflejo de abandonar. A los 40 eran maestros no de la persistencia, sino de la excusa. Darby se detuvo a 1 metro del oro, se rindió y perdió una fortuna. Pero cuando aprendió la persistencia, construyó una mayor. Lincoln perdió elección tras elección, pero persistió, y su persistencia lo coronó. El hábito de rendirse arruina décadas. El de persistir construye imperios. El séptimo error fue el templo hueco. Los hombres descuidaron su pacto interior. Llenaron sus días de ruido, sus noches de distracción, sus mentes de miedo, y nunca comulgaron con la inteligencia infinita. Su subconsciente reflejó solo la circunstancia, y su aura irradió debilidad. Washington llenó su templo de fe, Lincoln de oración, Edison de imaginación. Su aura atrajo hombres y fortuna. El templo hueco deja vacío al hombre, incluso si es rico. El templo lleno lo hace radiante, incluso si empieza encadenado. Ahora debes ver que cada error no es un fallo aislado, sino una forma de vida. Son hábitos, y los hábitos formados en estas décadas se calcifican en cadenas que no pueden romperse después. Por eso digo que los 30 y 40 son decisivos. Edificarán hábitos que te coronen o hábitos que te arruinen. Este es el ajuste de cuentas de las décadas. Pregúntate ahora, ¿cuál de estos errores susurra en tu vida? ¿Llevas la máscara de la prudencia, excusando el miedo como sabiduría? ¿Sirves al salario en vez de al propósito, dando no más de lo que te pagan? ¿Presumes de estar ocupado mientras derivas sin plan? ¿Desperdicias tu fuego en indulgencia en vez de transmutarlo en logro? ¿Trabajas como vela solitaria en vez de formar tu mente maestra? ¿Te rindes ante la primera derrota, construyendo excusas en lugar de resistencia? ¿Descuidas tu templo, permitiendo que tu subconsciente sea gobernado por el miedo en lugar de por la fe? Si hallas incluso uno de estos hábitos en ti, no lo excuses. No demores corregirlo. No te adules diciendo que tienes tiempo. El tiempo, en estas décadas, es la sustancia más costosa que existe. Cada año desperdiciado es una fortuna perdida. Cada año desperdiciado se compone en décadas de mediocridad. A los 50 llega el ajuste, y la factura no puede negarse. Pero hay esperanza, y es urgente. Cada error tiene su antídoto. El miedo se rompe con decisión. El salario se rompe con servicio excedente. La ocupación se rompe con un plan definido. El fuego se domina con transmutación. El aislamiento se rompe con la mente maestra. La rendición se rompe con persistencia. El templo hueco se llena con el pacto. Si tomas estos antídotos ahora, aún puedes apoderarte de tus décadas y asegurar tu destino. Di estas afirmaciones conmigo, despacio, con convicción, como si las grabaras en tu alma. No confundo el miedo con la sabiduría. Sirvo al propósito, no al salario. Mido por el progreso, no por la ocupación. Transmuto el fuego en fuerza. Me uno con aliados en armonía. Persisto hasta la victoria. Hago pacto con la inteligencia infinita. Repítelas cada mañana y cada noche hasta que se vuelvan tu naturaleza. Cada afirmación es una espada contra un error. Cada decreto es una cadena rota. Cada repetición ilumina tu aura. Con el tiempo, estas palabras no serán meros sonidos, sino verdades vivas que moldean tu destino. Considera una vez más a los hombres que la historia recuerda. Lincoln era un desconocido en sus 20, pero para sus 40 su aura de persistencia y propósito lo había preparado para la grandeza. Carnegie fue pobre en su juventud, pero en sus 30 sus alianzas y su definición lo coronaron con el acero. Rockefeller, Ford, Edison, todos edificaron sus imperios en estas décadas. Decidieron, persistieron, transmutaron la pasión, se unieron a aliados, comulgaron con la inteligencia infinita.
Sus décadas no se desperdiciaron en errores, se invirtieron en maestría. Y piensa en los miles que trabajaron igual de duro, que laboraron lo mismo, que fueron igual de inteligentes, pero que llevaron la máscara de la prudencia, sirvieron solo al salario, derivaron en la ocupación, desperdiciaron su fuego, se aislaron, se rindieron ante la derrota y descuidaron su templo. Son olvidados, o peor, recordados solo como ejemplos de potencial desperdiciado. Te lo digo claramente, estás en la encrucijada. Estos años decidirán. No puedes derivar y esperar llegar. No puedes excusarte y esperar avanzar. No puedes posponer y esperar apoderarte después. El después no existe. Solo existe el ahora. Si actúas ahora, te apoderas ahora, decides ahora, persistes ahora, aún puedes reclamar la corona del destino. Si demoras, derivas, te excusas y te rindes, llegarás al ajuste con las manos vacías. Elige, por tanto, arráncate la máscara de la prudencia y actúa con decisión. Rompe las cadenas del